Bienvenidos a un video más, es un gusto saludarlos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver qué es una elipse y cuáles son los elementos que la integran. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que comentes y que compartas. Comencemos. ¿Qué es una elipse y cuáles son los elementos que la integran? En primer lugar, definimos a la elipse como una figura geométrica formada por una curva completamente cerrada. En el interior de esta curva o de esta figura se genera un área o una superficie. Todas las elipses tienen los siguientes elementos. En primer lugar, vamos a mencionar que tenemos un centro de la elipse, el cual se identifica mediante la letra O. El centro de todas las elipses tiene la coordenada H, K, recordando que la letra H representa un desplazamiento horizontal sobre el eje de las X, mientras que K representa un desplazamiento vertical sobre el eje de la Y. Por el centro de esta curva, de esta figura, pasa una línea longitudinal a la cual se le llama eje mayor. Esta línea longitudinal tiene una medida determinada. De manera perpendicular a este eje mayor pasa también una línea vertical por el centro de la elipse, y esta línea vertical deberá de quedar perpendicular al eje mayor, es decir, que esta línea forma ángulo de 90 grados. Esta segunda línea recibe el nombre de eje menor. Sobre el eje mayor, en cada uno de los extremos y a ambos lados del centro de la elipse, tenemos dos coordenadas. Y estas coordenadas reciben el nombre de vértices del eje mayor. Por lo tanto, tenemos el vértice extremo número 1 y el vértice extremo número 2. Cada uno de estos vértices posee una coordenada X, Y, para que a través de esta coordenada se puedan ubicar ambos vértices en el plano cartesiano. De igual manera, sobre el eje menor, sobre el eje que se encuentra perpendicularmente al eje mayor, y en los extremos de este eje tenemos también dos vértices. Vértice B1 que se encuentra en el extremo del eje menor y el vértice B2 que lo encontramos del lado opuesto. Estos vértices, al igual que los vértices del eje mayor, poseen una coordenada identificada también con la letra X, Y. Sobre el eje mayor y a un lado de cada uno de los vértices tenemos un punto más, una coordenada más, llamada foco. Todas las elipses tienen dos focos. El foco número 1, que se encuentra a un lado del vértice número 1, y del lado contrario, el foco número 2, que se encuentra a un lado del vértice número 2. De igual manera que los vértices del eje mayor y los vértices del eje menor, cada uno de estos focos tiene una coordenada también X, Y. Así que con estas coordenadas podemos ubicar
de manera exacta la posición del foco número 1 y la posición del foco número 2. Existen dos líneas, llamada cada una de ellas lado recto, y que se identifica mediante las letras L, R. Estas líneas pasan por el foco, tanto por el foco número 1 como por el foco número 2. Y estos lados rectos siempre deben de quedar paralelos al eje menor. Y al mismo tiempo deben ser también perpendiculares al eje mayor, es decir, formando ángulo de 90 grados. Bien, existe algo muy importante dentro de la elipse y que son tres medidas que vamos a indicar a continuación. Existe una medida que va del centro hacia cada uno de los vértices, es decir, de este punto a este punto, toda esta medida se conoce con la letra A, y que viene siendo la distancia que hay del centro de la elipse al vértice número 1. Del lado contrario también tenemos la misma distancia, pero esta medida del centro de la elipse al vértice número 2, también conocida mediante la letra A. Así que de esta manera tenemos dos medidas identificadas, cada una de ellas con la letra A. Medida A del lado izquierdo y medida A del lado derecho. De tal manera que la suma de estas dos medidas nos da como resultado la medida del eje mayor. Por lo tanto, A más A nos da como longitud total del eje mayor 2A. Bien, por lo tanto vamos a señalar esta medida de aquí a aquí. Tenemos la medida A que hay del centro a cada uno de los vértices, se denomina como distancia A. Tenemos otra distancia más llamada distancia C. Y esta medida es la distancia que hay del centro de la elipse al foco. La distancia medida del centro al foco recibe el nombre de C. Bien, ubiquemos entonces aquí la distancia C y por acá la distancia A. De igual manera tenemos una tercera medida, que es la medida que hay del centro de la elipse al vértice extremo superior, B1. Esta medida se identifica mediante la letra B. Se dice que en todas las elipses la distancia A, esta distancia del centro al vértice, es la misma distancia que hay de este foco al vértice superior B1. Por lo tanto, esta medida entre el vértice superior y el foco número 2 recibe el nombre de medida A. Como podemos observar, se forma aquí un triángulo rectángulo. Es sumamente importante conocer la medida de la línea A, la medida de la línea B y la medida de la línea C, ya que al conocer estas tres medidas vamos a poder encontrar los elementos de cada una de la elipse. Bien, para poder encontrar la medida de cada uno de estos lados de este triángulo rectángulo, pues vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Como vamos a ver,
en los siguientes ejemplos, donde vamos a resolver una elipse y vamos a encontrar la ecuación ordinaria y la ecuación general. Bien, cabe mencionar que la medida que hay del centro al vértice superior extremo, esta medida conocida con el nombre de B, también es la misma distancia que hay del centro hasta el extremo inferior B2. Por lo tanto, si de aquí, de este vértice al centro, tiene un valor de B y es la misma medida del vértice del centro al vértice 2, pues vamos a tener B más B. Vamos a tener que la medida total del eje menor será igual a 2B. Bien, cada uno de estos elementos los debemos de tener presentes y tener la noción de dónde se ubica cada uno de ellos. Esto es importante al momento de resolver tanto las ecuaciones de la elipse como los elementos. Bien, hasta aquí finaliza el video. Gracias por haberme acompañado y te espero en los videos donde vamos a ver cómo resolver una elipse ubicando el centro en diferentes lugares del plano cartesiano. Bye.